protocolo de COVID-19 para el sector metalmecánica. Quisiera que me confirmen si están escuchando este audio. No sé si de repente las personas del público me podrían confirmar que están escuchando la transmisión. Ahí tenemos a algunas personas que nos pueden colaborar. Perfecto. Invitamos a todos los presentes a que puedan compartir esta capacitación a través de sus redes sociales. También pueden visitar nuestra página de Facebook, en la cual estamos haciendo la transmisión en vivo de esta capacitación. En unos minutos vamos a estar colocando el mismo en la ventana superior de la presentación. También, no sé si me podrían confirmar de qué partes del Perú me están escuchando, me están siguiendo esta transmisión. Ahí veo que algunos nos están escribiendo a través de chat. Perfecto, nos están escuchando de manera correcta. Aprovechando estos minutos, les estamos indicando. Perfecto, nos están escuchando desde acá, desde la capital, desde Lima. Les comento que este es el segundo día de charlas de capacitación que corresponden al ciclo de conferencias ligadas a seguridad, salud en el trabajo y protocolos de COVID. El día de mañana también vamos a tener una charla relacionada a la migración de OSAS a ISO 45. Y el día viernes vamos a tener también una charla relacionada a protocolos de COVID en el sector agroindustria, ganadero y forestal. Dicho esto, también les invito a que vean nuestra página web, donde estamos indicando los cursos que se van a estar presentando más adelante. Invito a todos los presentes a que se queden en la totalidad de la charla, que va a durar 2 horas, porque al final del evento vamos a realizar un sorteo para los cursos que venimos realizando en Global Certification Bureau. La charla va a constar de 2 fases. La primera, vamos a tratar específicamente los protocolos de COVID-19 para el sector metalmecánica. Y en la segunda fase, de 6 a 7 de la noche, vamos a hablar específicamente de la evaluación de proveedores, que se puede ejecutar para los proveedores de este sector en el marco del protocolo de COVID. Asimismo, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Hugo Vargas. El ingeniero Hugo Vargas es gerente general de ESEN, empresa consultora especializada en la implementación, asesoría, capacitación y auditoría de sistemas de gestión. El ingeniero Hugo Vargas es ingeniero en gestión empresarial de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y es especialista en sistemas integrados de gestión y auditor líder con experiencia en gestión de proyectos de implementación en sistemas de gestión antisoborno. Les invito a que hagan las consultas pertinentes a través del chat o a través del chat de nuestro Facebook, donde estaremos transmitiendo esta capacitación. Sin más que agregar, no sé si de repente Hugo puede seguir la posta de esta presentación. Hugo, ¿nos escuchas? Perfectamente. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Y vamos a empezar con la parte de la presentación de ESEM, que se enfoca en requisitos que tienen que ver con la evaluación de proveedores según los protocolos COVID-19. En esta ocasión nos estamos enfocando en el sector metalmecánica, pero primero voy a hacer una breve presentación de ESEM. Nosotros somos una consultora de reingeniería de procesos, tenemos más de 15 años de experiencia, ya contamos con más de 300 empresas asesoradas, contamos con una sucursal en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, desde donde brindamos servicios al mercado colombiano, y nos consideramos aquí pioneros en el cumplimiento normativo de seguridad y salud en el trabajo. Les voy a decir por qué. En el año 2005
apareció en el Perú el primer reglamento multisectorial de seguridad y salud en el trabajo, que fue el Decreto Supremo 009-2005. En esa época había muy pocos profesionales que abordaban el tema o que brindaban apoyo a las empresas para que se pudieran alinear a estas regulaciones nacionales o se alinearan también a estándares internacionales como en ese entonces OSAS 18001, que ahora es reemplazado por ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, desde esa época venimos brindando estos servicios y desde esa época procuramos estar a tono y actualizados con respecto al cumplimiento normativo para apoyar a las organizaciones. También somos referidos por GCB y las certificadoras del mercado nacional. Vamos a hablar del sistema de gestión de seguridad enfocado al protocolo de COVID-19, ¿no? Lo más conocido últimamente por los medios y por la difusión es el tema del plan de vigilancia y control. Es un documento normativo obligatorio tanto para reiniciar actividades como para dar continuidad a actividades esenciales. Pero muchas personas están pensando que solamente este documento por sí solo les va a dar protección a los trabajadores ante el COVID-19 o ante otros riesgos de seguridad y salud. Nosotros, en principio, estamos recomendando a las empresas a que vean esto como algo que debe estar enmarcado en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con un subsistema enfocado en la vigilancia, prevención y control de COVID-19. Recordemos que es un sistema de gestión, es un conjunto de elementos, ¿no?, que interactúan entre sí, elementos de planificación como estándares, procedimientos, manuales, elementos de puesta en práctica o ejecución, como ya básicamente la ejecución de los controles, la implementación de los controles en campo, la capacitación al personal, elementos de verificación como auditorías, inspecciones y elementos de mejora que típicamente son el manejo de no conformidades y riesgos. Estos elementos interactúan y se orientan al cumplimiento de objetivos, en este caso objetivos de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, la pregunta es suficiente simplemente tener el documento que diga Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19? Vamos a ver esto con algunos argumentos, ¿no? En principio, toda organización de más de 20 trabajadores tiene que tener un comité. Y si es de menos de 20 trabajadores, un supervisor de seguridad y salud, en ambos casos la parte representante de los trabajadores elegida según ley. Y esto no es algo nuevo, esto no es algo que se haya inventado ahora o que haya salido a raíz de el tema de COVID-19. Esto es algo que viene desde leyes del 2011 y 2012, ¿no? La ley 29783 y su reglamento. Hay una pregunta frecuente que nos hacen que es, nuestro comité caducó en marzo y no nos hemos podido juntar por el aislamiento y por el estado de emergencia, no nos hemos podido juntar para elegir un nuevo comité. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos sin comité? ¿No? La respuesta la ha dado el mismo gobierno a través de una norma que indica que los comités que ya existían y que tal vez ya cumplieron con su periodo de funcionamiento, puede prorrogarse este periodo de funcionamiento de los comités o de los supervisores para que puedan actuar en el marco del reinicio de operaciones, ¿no?, o la regularización de operaciones que han continuado de actividades esenciales, para que puedan darse cumplimiento a lo que pide el propio plan de vigilancia, prevención y control, que incluso pide la aprobación del comité o supervisor. Entonces, esto es importantísimo. Si hay alguna empresa que esté en falta con el tema del comité o supervisor, debería regularizarlo de alguna manera por medios digitales, de alguna manera utilizando la tecnología, pero asegurando una votación que sea democrática, ¿no?, para contar con este componente. Otro elemento fundamental es que el documento no funciona solo por sí mismo.
¿no? Debería contarse con elementos estructurales de la empresa como un organigrama, un manual donde estén las funciones y responsabilidades de cada puesto, perfiles de cada puesto, por supuesto con requisitos de conocimientos y experiencia en seguridad y salud para los puestos donde corresponda. Y también debería existir una matriz y per se por puesto de trabajo, que es lo que pide la ley general. Otros elementos que también deberían ya existir como una base es un control formal de la documentación. Hemos visto en estos tiempos organizaciones que han incluso presentado documentos que no tienen firmas, que no se sabe quién los aprobó, que no se sabe cuándo fueron emitidos. Se pueden utilizar medios tradicionales, pero ahora se está incentivando el uso de firmas digitales, de firmas electrónicas para poder dar una aprobación a los documentos. Debe haber algún sistema dentro del cual se pueda controlar la documentación para evitar que, por ejemplo, un documento obsoleto sea utilizado en una planta o en un centro de trabajo, ¿no? También se debe hacer dentro de la vigilancia y control un tema de vigilancia por medios electrónicos de preferencia, justamente para respetar el distanciamiento social. En estas épocas, a estas alturas, en el contexto del COVID-19, estar haciendo todas las labores de gestión en papel es un absurdo, ¿no? Y es un despropósito que va contra el tema del distanciamiento social. El uso de la tecnología, de soluciones web, de metodologías de trabajo remoto y teletrabajo que permitan hacer seguimiento, minar datos, hacer registros, es de lo que se prefiere, ¿no? Nosotros en ESEM hemos venido implementando soluciones tecnológicas con un socio estratégico Sigma, que permite a muchos de nuestros clientes pues cumplir con lo que es el protocolo, pero minimizando el uso de papel. Por supuesto, hay normativa sectorial que se tiene que cumplir. No solamente es leer la ley o la resolución ministerial del MINSA. Existen resoluciones ministeriales para diversos sectores, ¿no? Dentro de los cuales produce y dentro de lo cual está la metalmecánica, también está vivienda, energía y minas, transporte, agricultura, turismo y otros específicos, y también legislación que emite la Presidencia del Consejo de Ministros para actividades que no tienen que ver necesariamente con un sector en particular, sino son bastante transversales. Entonces, la conclusión es que no es suficiente simplemente con elaborar un documento que tenga de título Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID-19. Nosotros hemos desmenuzado la interpretación de la resolución base, que es la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, ¿no? En los componentes del plan de vigilancia, prevención y control. Nosotros solemos empezar con un diagnóstico, ¿no? Que tiene componentes de teletrabajo y de diagnóstico remoto, en la medida de lo posible. También, básicamente, encuestas de antecedentes patológicos y de bioseguridad. Procuramos regularizar elementos que puedan faltar, como lo mencionado, que es el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, también procurando hacerlo por medios esencialmente digitales. La propia determinación de los niveles de riesgo según las actividades de los puestos de trabajo también es una obligación que tiene que estar dentro del protocolo. Justamente para esto conviene pues haber tenido un organigrama, funciones claras por puesto, perfiles y un archivo del personal. Sin esto se parte desde cero y a nuestros clientes les venimos apoyando, a los que no tengan estos elementos, les venimos apoyando con la regularización de esto para que haya coherencia entre sus documentos de gestión básica y su plan de vigilancia, prevención y control. Y por supuesto, lo principal que son los protocolos, que dentro de los cuales están protocolos de limpieza y desinfección, la evaluación de la salud de los trabajadores previa a la reincorporación, la prevención, diagnóstico y tratamiento de afectados COVID-19 si los hubiera,
lavado y desinfección de manos, algo bastante operativo, sensibilización de la prevención del contagio, medidas preventivas de aplicación colectiva, dentro de lo cual está principalmente el distanciamiento social, el teletrabajo, pero también en lugares operativos como es la metalmecánica, el distanciamiento social dentro de las plantas de producción. Las medidas de protección personal tampoco pueden faltar, empezando con estándares de equipos de bioseguridad. Y también la gestión, ¿no? Que tiene que ver bastante con la gestión de un profesional de la salud, que puede ser un médico ocupacional o una enfermera ocupacional, con la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, que empieza, por ejemplo, con la toma obligatoria de temperatura diariamente, ya sea que el trabajador esté en un lugar de trabajo de la organización, como una planta metalmecánica, o ya sea que sea un trabajador administrativo que está haciendo teletrabajo. En el caso que sea así, el trabajador tiene que tomarse la temperatura y reportarla al centro de trabajo. Entonces nadie se escapa del control de temperatura. Y por supuesto los procedimientos de regreso y o reincorporación al trabajo, ¿no? Regreso cuando básicamente no se ha tenido una persona con la enfermedad, y reincorporación es cuando alguien tuvo la enfermedad y se tiene que reincorporar después del alta, para lo cual también se tiene que tomar ciertas precauciones de aislamiento que deben estar contenidas en el protocolo. También procedimientos de revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico. Esto es muy aplicable para el sector metalmecánico porque hay muchos trabajos en altura, de instalaciones y montajes, trabajos en caliente, trabajos de soldadura. ¿Cuál es el propósito de esto? Que personas que no hayan estado haciendo labores por mucho tiempo, por ejemplo, por un mes o por 2 meses, de repente desde que empezó el estado de emergencia, no se vayan a accidentar en la primera semana de retome de trabajo porque habían perdido digamos, la costumbre de protegerse o de aplicar medidas de prevención por esta pausa. Entonces, el protocolo tiene que incorporar una especie de reinducción de las personas que van a hacer, sobre todo, trabajos de alto riesgo, para que, digamos, haya un refresco de las medidas de prevención que no necesariamente son las de COVID-19, sino otros riesgos de seguridad y salud, como caídas a distinto nivel o riesgo de quemaduras. También consideramos indicadores de bioseguridad y también, por supuesto, la evaluación de proveedores no COVID-19. La evaluación de proveedores no COVID-19 está, digamos, enmarcada en el plan de vigilancia. Hay requisitos que el plan de vigilancia solicita que se establezcan para los proveedores o subcontratistas, ya sea requisitos para el ingreso a un lugar de trabajo, requisitos administrativos como demostrar que ellos también tienen un plan aprobado y registrado en la autoridad competente, que en este caso es el MINSA, y también que las medidas que aplican los proveedores o los subcontratistas, en este caso el sector metalmecánico, son coherentes. Hay que recordar que la revisión que hubo de manera sectorial y que se abolió, y ahora la revisión por el MINSA, es una revisión que realmente es bastante rápida. No es que en la mayoría de casos haya una revisión exhaustiva del contenido de los protocolos, más se toma como interpretación, y eso está en la ley también, que es una fiscalización ex post, que básicamente los reguladores de las municipalidades o de SUNAFIL van a ir posteriormente a corroborar si el plan se cumple y si es coherente con las operaciones. Entonces, nosotros tenemos la obligación de controlar que nuestros proveedores y subcontratistas tengan planes de prevención, control de COVID-19 que sean técnicamente correctos, que tengan requisitos técnicos mínimos, que se cumplan y que sean para la protección de los trabajadores.
El Decreto Supremo 080-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros es el que aprueba la reanudación de actividades en 4 fases, ¿no? Hemos pasado a la fase 1, ya estamos en la fase 2. Estuvo todo esto sujeto a resoluciones ministeriales de cada sector, donde se iban liberando por criterios de focalización, digamos, los sectores, actividades y actividades específicas que podían tramitar su reanudación, ¿no? Con el principal elemento normativo que es el plan. Entonces, cada sector ha venido aprobando los protocolos sanitarios sectoriales, se dio un plazo para ello, y básicamente lo que ha venido manejándose ahora es el registro del plan en Sicovid a través del portal, en este caso del Ministerio de Salud. Y siendo el rol de SUNAFIL y las municipalidades el rol de fiscalización posterior, ¿no? Hay que siempre tener en claro que cualquier empresa de bienes y servicios que haya estado autorizada por atender a sectores esenciales o ser de sectores esenciales y que no se hayan detenido, no están exentas de regularizar su gestión a estos requisitos. La norma es muy explícita en decir que toda empresa de bienes y servicios esenciales que no se detuvieron tienen que regularizar esto. No pueden simplemente seguir funcionando sin haber regularizado estos elementos. Vamos ahora a lo sectorial específico, ¿no? La resolución ministerial 156 de este año de Produce aprobó los protocolos específicos de actividades productivas de metalmecánica. Esto hay que tomar en cuenta que se sigue basando en la resolución ministerial del MINSA, pero propone requisitos específicos o precisiones necesarias para la actividad del sector que se está normando, en este caso metalmecánica, ¿no? ¿Qué se recomienda tomar en cuenta para, ya sea yo una empresa de metalmecánica que quiero demostrar conformidad con los protocolos normativos, o una empresa que contrata a una empresa metalmecánica a la que quiero ejercer control para poder autorizarla a ingresar a una obra o a empezar un contrato o a hacer trabajos, ¿no? Hay que considerar estos lineamientos, ¿no? Primero, que se tiene que tener en claro cuáles son los trabajadores con vínculo laboral, cuáles van a ser los trabajadores con vínculo civil, es decir, terceros, personal por recibos por honorarios, no dejarlos fuera, sino considerarlos dentro de los listados. También es importante tener en claro cuál es la nómina del personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. A veces en este concepto hay confusión, Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un concepto que viene de las normas generales. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo viene desde la norma 29783, se menciona desde allí. ¿A qué se refiere el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Se refiere al comité, al supervisor elegido por los trabajadores? No, se refiere a los profesionales que dentro del organigrama de la empresa tienen funciones específicas y funciones por su perfil de puesto y por las funciones del puesto de trabajo que son de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Desde un jefe de SOMA, un jefe de seguridad, prevencionistas, médico ocupacional, enfermero ocupacional, todos estos puestos de trabajo son personas del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no confundamos esto con el comité paritario, que tiene personas designadas por el empleador y en la otra mitad personas elegidas por los trabajadores, o con el supervisor, que también es elegido por los trabajadores. Naturalmente, los comités paritarios trabajan de la mano con el personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en ocasiones hay personas del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo que forman parte del comité paritario, ¿sí? Pero son dos elementos que se tienen que distinguir. Entonces, esta nómina del personal de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que ser personas que cumplen un perfil, que tienen elementos de evidencia, ¿no? En el tema de formación y de experiencia que, por supuesto, les permita ser parte del
servicio de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener en cuenta, tanto si somos una empresa que quiere ejercer control sobre otra, o si vamos a ingresar a una obra y vamos a hacer labores metalmecánicas en una obra, tenemos que tener informes fotográficos de las instalaciones, por ejemplo, los talleres que tengamos, que incluyan los servicios higiénicos, que incluyan los vestuarios, y si existieran comedores, también deberían incluirse en los informes fotográficos que van a demostrar cumplimiento con los elementos normativos que vamos a revisar ahora. ¿Qué otra cosa se debería tener en cuenta para pedir a un proveedor de metalmecánica o para proporcionar a una empresa de una obra que nos lo pida, ¿no? El plan de capacitación y sensibilización específicamente para COVID-19, ¿no? Que debería estar enmarcado en un plan de capacitación y sensibilización general. También la evidencia de que ya se empezó con la ejecución de este plan, es decir, listas de asistencia, informes fotográficos, materiales utilizados como presentaciones o afiches, especificaciones técnicas de los equipos de protección personal también. Esto es importantísimo porque hay mucha información que a veces es inexacta para este tema. Inclusive podría ser el caso de que existan planes de prevención y control COVID-19 que tengan errores en las especificaciones de los equipos de protección personal y hayan sido aprobados o considerados conformes por el MINTRA, o perdón, por el Ministerio de Salud o por el Ministerio de la Producción, porque la revisión fue rápida, pero que en campo son inaplicables. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto puede incorporar uniformes, mascarillas, respiradores, sobre todo lentes de seguridad o protectores faciales, guantes que pueden ser, por ejemplo, de nitrilo, guantes de látex y otros elementos aplicables a la protección contra el COVID-19. También la información sobre cómo se planifican los turnos escalonados, ¿no? Para el distanciamiento social, pues los aforos de los talleres de producción, por ejemplo, están limitados y se prefiere pues turnos escalonados donde haya un número menor de trabajadores de lo que hay normalmente. Esta especificación debería tenerse en claro, debería tenerse documentada de cómo exactamente va a funcionar en una empresa metalmecánica y realmente en cualquier tipo de organización que tenga un espacio de trabajo físico. Específicamente donde se interviene en una obra metalmecánica, una obra de montaje o de instalación, se debería delimitar los frentes de trabajo. Normalmente, desde el punto de vista de la producción, pues a veces organizamos frentes de trabajo múltiples para maximizar el avance. Esto es natural para un tema de costos, de cumplir con cronogramas de trabajo, pero hay que delimitar los frentes de trabajo de tal manera de que no existan personas trabajando de manera contigua o que se aglomeren en un espacio reducido. Los frentes de trabajo deberían ser gestionados a través de la planificación de los tareos, por ejemplo, para que digamos, los grupos de trabajadores, las cuadrillas que podríamos llamarles de esta manera, trabajen de manera, hasta donde sea posible, aislada una de otra, o con un máximo distanciamiento. Otros elementos que también están relacionados con lo que pide esta resolución ministerial del protocolo de metalmecánica es que debemos de considerar dentro de los planes una sección que es la vigilancia de factores de riesgos ergonómicos y psicosociales en relación con el COVID-19. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el hecho de que un trabajador metalmecánico o de cualquier otra industria parecida utilice un respirador por cierto número de horas o utilice equipos de protección personal adicionales que le van a aumentar el peso, va a acarrear riesgos ergonómicos un poco más elevados. Entonces, esto hay que considerar en el plan, en la planificación, por supuesto, esto en qué impacta en la actualización del IPRC, donde los riesgos ergonómicos posiblemente van a tener que ser recalificados. Y también nos piden considerar los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales tienen que ver con la organización del trabajo
y con la experiencia del trabajador. Entonces, los riesgos psicosociales van desde la posible sobrecarga de trabajo que ejerce la presión de completar un cronograma de avance de producción, por ejemplo, ¿no? Que va a someter a mucha presión a los trabajadores o los capataces, a los jefes de producción y al personal operativo, ¿no? Entonces hay que reevaluar los riesgos psicosociales. También esto impacta ¿dónde? En el I+C. Es importantísimo, ¿no? Ya sea que vamos a ejercer control sobre una empresa metalmecánica o somos una empresa metalmecánica que queremos reiniciar operaciones y demostrar conformidad. Es importantísimo detallar el sistema de ventilación natural o forzada que vamos a mantener o que tenemos o que vamos a adecuar en nuestros talleres. En diferentes protocolos, en diferentes elementos normativos, se lee que la ventilación es importantísimo como una medida de prevención, porque esto disipa las partículas que pueden contener virus. En muchos casos en oficinas se desaconseja, por ejemplo, el uso de aire acondicionado o de sistemas de recirculación del aire, pero una ventilación natural o forzada en las plantas de producción es algo imprescindible. Entonces, eso generalmente vamos a tener que sustentarlo. Otro elemento que necesita ser sustentado es el layout de las instalaciones, que pueden sustentarse a través de planos o esquemas de instalaciones industriales. ¿Y qué debemos demostrar con estos planos, con estos diagramas o esquemas? Debemos demostrar el distanciamiento de 2 metros como mínimo, es decir, si teníamos un layout normal, habitual, donde los trabajadores estaban a menos de 2 metros de distancia, considerando las botoneras de las máquinas, los lugares donde se hace acciones de soldadura, granalla, pintura, control de calidad y tantas actividades que se realizan en el sector metal mecánico, pues estos tienen que haber sufrido una adecuación para que, al margen de que tenga que avanzar, los trabajadores cumplan con el distanciamiento de al menos 2 metros. Y aquí enfatizo que es al menos 2 metros. No es que milimétricamente el codo de una persona tenga que estar 2 metros con el codo de otra. Si es más distancia, mucho mejor. Pero como mínimo es 2 metros de distanciamiento social. ¿Qué más se debería evidenciar en el layout a través de planos o esquemas? ¿Dónde están las estaciones de lavado de manos con toallas desechables o secadores? Que sean puntos estratégicos, por supuesto, que permitan a los trabajadores un lavado de manos frecuente. También deberían estar, ¿dónde están los puntos de alcohol gel? Esto debería también estar distribuido en las instalaciones. También debería estar demostrado en ese layout o esquemática dónde está la señalética y cartillas de bioseguridad. Desde la señalética que implica uso obligatorio de mascarilla o uso obligatorio de pediluvio, o la señalética que indique que ante una persona que estornude o tosa, pues tiene que cubrirse con el antebrazo, hasta las cartillas de bioseguridad como los instructivos de lavado de manos, que deberían estar cerca de los puntos de lavado de manos, y otras cartillas aplicables, ¿no? Deberían estar especificadas allí, tanto el diseño de cada cartilla o señalética, que en lo que es señalética debería de cumplir con la norma técnica peruana de señales de seguridad, cuya versión última es 2015, ¿no? Y el lugar donde están ubicados, ¿no? También debemos de cumplir con un requisito que también se puede demostrar en el layout, que es algo sectorial, que pide específicamente esta resolución ministerial, que es que tiene que haber un espacio aislado y ventilado para la atención ambulatoria de personas con síntomas de COVID-19. Esto hasta que pueda ser trasladada a su domicilio o a un centro de salud si tuviera un síntoma respiratorio agudo muy grave. Tiene que haber un espacio con puerta, pero con ventilación para que una persona que tenga alguna especie de síntoma súbito pueda permanecer ahí hasta
este traslado. Esto es una obligación. Esto también debería demostrarse en los planos o en los esquemas. Y por supuesto tiene que demostrarse que existen puntos de acopio de equipos de protección personal usados. Los equipos de protección personal usados, como mascarillas usadas después de la jornada de trabajo, personas que manipulan residuos serían guantes, por ejemplo, son residuos peligrosos. Son residuos peligrosos porque son de riesgo biológico. Por normativa, todo residuo de riesgo biológico, ¿no? todo residuo peligroso tiene que tener un contenedor o de color rojo o con rótulo de color rojo y debería tener el símbolo de riesgo biológico como el que está en el extremo de la diapositiva para que esté estandarizado. Aquí tenemos cuál sería el checklist a implementar o a controlar en caso de utilizarse comedores. Hay muchas empresas que tratan de proteger a sus trabajadores restringiendo el uso de servicios de alimentación externos, tratando de estandarizar comedores. Si se van a utilizar comedores o un proveedor va a utilizar comedores, hay que verificar de manera documentaria y también virtual a través de videos o fotografías la implementación de las medidas en comedores, ¿no? El uso obligatorio de mascarilla debería estar señalizado, gorro y guantes por el servicio de alimentación, la desinfección de cubiertos y menaje mediante concentraciones de agua y cloro o agua hirviendo tendría que estar normada en este comedor o servicio de alimentación. El aforo del comedor debería estar acondicionado para que cumplan con la distancia mínima, en este caso de 1 metro, como mínimo. Si es más, mucho mejor. La desinfección de manos mediante el lavado con agua y jabón también debería estar implementado en el comedor con señalética, con instructivos, con material de sensibilización. La prohibición de compartir platos, vasos u otros objetos de uso personal también debería estar explícita a través de la señalética de prohibición. Los puntos de alcohol con un grado mayor al 70% o igual al 70% debería estar también al ingreso del comedor para la desinfección de manos. Y de ser necesario, la implementación de turnos para el uso y para que se pueda cumplir con el aforo restringido debería estar también implementado en estos lugares. En el caso de transporte de personal, que también es una actividad bastante frecuente en algunas plantas metalmecánicas, hay plantas que están en lugares bastante remotos y organizan el transporte del personal. También debería estar esto controlado, ¿no? Básicamente, la provisión de alcohol disponible antes de subir a la unidad de transporte, los protocolos de desinfección de superficies, toda superficie que sea susceptible de ser tocada por las personas, ¿no? Asientos, barandas, puertas y otros, tanto con lejía, 1% de lejía en un 100% de agua, o en un 99% de agua, o alcohol también. Esto tiene que ser diariamente y contarse con registro de haberlo hecho, es decir, con algún tipo de registro, formulario, informe fotográfico de haberlo hecho. El orden y limpieza de unidades de transporte, también aquí aplica el tema del aforo, en este caso, reducir el aforo de las unidades de transporte al 50%, es decir, una persona por cada 2 asientos. El uso obligatorio de mascarillas dentro de la unidad de transporte y la señalética de obligación de cubrirse al toser o estornudar. Al abordar también se tiene que cumplir un procedimiento de una cola que garantice 1 metro de distanciamiento social. La obligación de mantener las ventanas abiertas también, algo que se debe implementar en los vehículos. Y también información de sensibilización sobre el COVID-19 que esté visible dentro de las unidades de transporte. Esto se puede usar como una especie de checklist, tanto para implementarlo o para controlarlo a un proveedor del sector. Hay algunos elementos que debemos considerar para que podamos controlar la pertinencia técnica de las especificaciones que establecemos
o que controlamos en el sector metalmecánico y en general en cualquier sector empresarial, ¿no? Las especificaciones de respiradores es un elemento controvertido, muy consultado. Las personas tienen muchas dudas acerca de qué respirador compro, con qué especificación, qué modelo, qué marca. Es una pregunta muy frecuente, ¿no? Es una pregunta muy frecuente. El Ministerio de Salud sacó una resolución ministerial 135 este año, que básicamente no es una norma técnica, sino es una especificación técnica del Ministerio de Salud para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. Esto salió en este primer trimestre, el 29 de marzo, salió esta especificación técnica. Estas mascarillas de uso comunitario son recomendables. Sin embargo, últimamente ha habido algunos cuestionamientos, por ejemplo, de la Contraloría, indicando que el material que se permite en esta especificación técnica, como es el algodón, podría tener ciertos problemas por su permeabilidad, lo cual podría no ser la mejor opción para mascarilla de tipo comunitario, ¿no? También hay mucha información y desinformación en el mercado por las personas que también comercializan o confeccionan, porque no hay una homologación o una certificación específica, por ejemplo, de mascarillas comunitarias que provenga del MINSA. Simplemente han emitido la especificación técnica y los productores pueden guiarse de eso para elaborar las mascarillas comunitarias. Por lo que en caso de que una organización adquiera mascarillas comunitarias, debería solicitar como mínimo una ficha técnica que indique los materiales con los que han sido confeccionadas, que indiquen las pruebas a las que han sido sometidas y comparar directamente esta información con la especificación técnica del MINSA, pero recomiendo, por la información que ha salido a la luz luego de la publicación de esta especificación técnica, recomiendo que se evite el material algodón hasta que se esclarezca esto. De hecho, es posible que exista una siguiente versión de esta especificación técnica ante los cuestionamientos de la Contraloría, ¿no? Otros materiales que están en la especificación técnica y que no han sido cuestionados son el poliéster y el nylon. El poliéster y el nylon son otros materiales que permite la especificación técnica, pero que no han sido cuestionados. Entonces, si tenemos proveedores que proporcionen mascarillas de tipo comunitario, que utilicen poliéster, que utilicen nylon, ¿no? Y también otras fibras regeneradas como viscosa, modal, o mezclas de estas fibras, estaría recomendable para poder ser adquiridas por las empresas, ¿no? Sin embargo, en esta especificación hay otros elementos que se tienen que tomar en cuenta, como por ejemplo la estructura del punto textil, ¿no?, que utiliza el productor para hacer las mascarillas. Indica, por ejemplo, que con la jerga del rubro textil se refieren a interlock, jersey, double face, Milano, jersey como estructuras textiles recomendables, ¿no? Y hay estructuras textiles, por ejemplo, tipo piqué, que deja demasiado espacio entre, o proporciona baja densidad en el tejido, que no son recomendables. Entonces, es muy pertinente solicitar la ficha técnica de la mascarilla comunitaria y compararla contra la especificación del MINSA, ¿no?, evitando en la medida de lo posible el material algodón. Los estándares solicitan que las mascarillas con especificación de mascarillas o respiradores de uso médico, en la medida de lo posible, no se utilicen por las personas que no realicen labores de tipo asistencial, labores médicas. Las mascarillas N95, hay algunas que son con especificación médica, mascarillas N95 médicas.
Deberíamos evitar de utilizar las mascarillas N95 médicas para trabajadores de otros rubros. Por ejemplo, tenemos una mascarilla que tiene un estándar chino, que es la KN95, no médica, que tiene menor costo y que tiene una capacidad de filtrado de partículas similar a la N95 NIOSH, que es la especificación que es muy conocida de Estados Unidos. Es bastante recomendable este tipo de mascarilla KN95 no médica para personas que no hacen labores médicas, de todos los rubros industriales. Hay un tema también que ha salido a la luz, donde incluso han sido fotografiadas muchas personas, incluso del sector público, como el alcalde de Lima, ministros, con mascarillas con válvula de exhalación. Si un proveedor metalmecánico o cualquier empresa incluye una especificación de estas mascarillas con válvula de exhalación, para labores que no van a tener un distanciamiento social extremo, es decir, personas que van a trabajar junto con otras personas en una planta, esto sería un error. Si es que se especifican este tipo de mascarillas, que es el ejemplo de la mascarilla de la izquierda. La que tiene la válvula de exhalación al medio, que es una válvula muy típica, es un elemento de plástico con una especie de papel que se activa cuando uno exhala. Básicamente, este papel cede y el aire que está contenido sale con una resistencia baja, ¿no? ¿Esto a quién le puede servir? Esto le puede servir a una persona que trabaja aisladamente, sin personas alrededor. Esto le va a proporcionar mayor confort y va a evitar que se le empañen, por ejemplo, los lentes, o va a disminuir la empañación de los lentes de seguridad que puede estar utilizando esta persona. Es para un tema de confort y facilidad para las personas que hacen algunas labores. Pero si va a estar trabajando con personas alrededor, por ejemplo, a 2 metros de distancia, no es para nada recomendable. Podría ser un factor de riesgo de que esta persona estornude o tosa y las partículas salgan libremente justamente por la válvula de exhalación. Al lado derecho tenemos una mascarilla con la misma especificación N95, de la misma marca 3M, pero sin válvula de exhalación. Esta es una mascarilla que se puede utilizar, pero que se recomienda que se deje para el personal médico asistencial. Por ejemplo, una enfermera ocupacional sería muy recomendable que utilice esta mascarilla, o un médico ocupacional que haga, por ejemplo, labores de descarte o de control o que implique un acercamiento a 2 metros de distancia a una persona para preguntarle algo, o manejo de personas sospechosas en un ámbito de que se le tenga que evacuar a su domicilio. Sí deberían usar las máscaras N95 médicas, ¿no? Pero bajo ningún motivo una persona que va a trabajar con otras personas en un ambiente de trabajo debería usar una mascarilla N95 con válvula de exhalación. Este es el modelo más típico, pero hay modelos mucho más grandes. Modelos, por ejemplo, de media cara que son de plástico y que tienen cartuchos que se pueden cambiar, cartuchos intercambiables. La base es lavable, la base se puede utilizar por mucho tiempo y lo que se cambia son los cartuchos. Sin embargo, tiene la válvula de exhalación al medio. A veces se ven una especie de rejillas. Y si vemos la ficha técnica del EPP, también dice que tiene válvula de exhalación, una válvula de exhalación un tanto distinta. Esto también puede llevar a la confusión. Tampoco es un elemento que pueda ser utilizado cuando vamos a estar trabajando con otras personas alrededor. Este es un extracto de un reporte, un boletín técnico de la marca 3M, que es una de las marcas más reconocidas en el mundo para equipos de protección personal, que podría ayudarnos a tomar algunas decisiones, ¿no? Basado en unas comparaciones que han hecho esta marca, los estándares chinos, KN95, hay otro estándar coreano, estándar japonés, los estándares NIOSH, que es el más conocido,
N95 y el estándar europeo FFP2, digamos que concluyen que estos estándares son, los consideran estándares similares, ¿no? Los consideran estándares similares. Y en todos estos casos, el desempeño del filtro, ¿no?, es mayor o igual a un 94 o 95% de eficiencia de filtración de partículas muy pequeñas. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, la KN95, ¿no?, también comparte el desempeño del filtro de mayor o igual al 95%. Aunque no es una mascarilla médica, sí es una mascarilla de alta eficiencia. Y por su menor costo también es recomendable para colocar como estándar. Otro elemento que es a veces implementado en plantas industriales, en talleres, incluso en oficinas, es el túnel de desinfección. Esto también ha traído bastante controversia, ¿no? Y en algunos casos se han pronunciado las autoridades. En el caso específico del sector metalmecánico, el protocolo indica que no se permite desinfectar a las personas haciendo uso de estos túneles de desinfección porque esto conlleva a otros riesgos a la salud por exposición de la piel y mucosas a productos desinfectantes. Entonces, no se recomienda implementar túneles de desinfección en las plantas industriales, incluidas las plantas metalmecánicas. No se recomienda para nada. La fumigación es posible realizarla, pero en superficies inertes, no en superficies vivas. Esto es también bastante importante aclararlo porque ya hemos podido ver que hay organizaciones que han invertido recursos en estos túneles de desinfección que están contraindicados, ¿no? Cuando esos recursos podrían haberse invertido en medidas de prevención que sí están indicadas y que de repente son menos onerosas y más impactantes. Entonces, esto sobre los túneles de desinfección, que también es una pregunta frecuente que nos han venido realizando muchas organizaciones, incluyendo organizaciones del sector metalmecánico. Bueno, en ESEM venimos apoyando a empresas de diversos sectores desde que se dieron estas normas multisectoriales de seguridad y salud en el trabajo, como mencioné, el decreto supremo ya derogado de 009-2005, y en este camino hemos apoyado inclusive a clínicas como Clínicas San Felipe, Clínicas San Pablo, empresas del sector educativo, laboratorios, empresas de construcción. ¿Y a Global Certification Bureau? Y otros rubros como servicios, ingeniería, logística. Vamos a dar paso, ¿no? Gracias por la atención, vamos a dar paso a la parte que va a exponer, entiendo, Maite Cornejo, y voy a darle paso entonces a Shirley para que haga la presentación correspondiente. ¿Aló, me copian todos? ¿Me copian? Por favor, si me confirman a través del chat. Perfecto. Agradecemos al ingeniero Hugo Vargas por su participación y ponencia. Estamos atentos a las consultas de los participantes. Al final del evento vamos a tener una ronda de consultas también. No sé si de repente alguno de los presentes tiene alguna consulta que desea hacer. De no ser así, estaríamos atentos a la ingeniera Maite Cornejo. Ella es gerente general y directora de operaciones de Global Certification Bureau. Es ingeniera especializada
en auditorías y implementación de sistemas de gestión ISO 9000, 14000, 45000, al igual que sistemas de gestión antisoborno y sistemas relacionados a inocuidad alimentaria. Actualmente, como bien indicamos, está relacionada, vamos a dar pase, no sé si de repente Maite me puede copiar. Maite, ¿me escuchas? ¿Aló, Maite? Mientras tanto, aprovechamos para indicarle que al final del evento vamos a estar realizando un sorteo en el cual vamos a estar sorteando una beca parcial para el curso de tratamiento de no conformidades que se va a estar ejecutando el 29 y 30 de junio en el horario de 6 a 10 de la noche con una duración de 8 horas. Y también vamos a estar sorteando una beca parcial para el curso de normativas COVID, curso taller normativa nacional para la adecuación de protocolos COVID que se va a realizar del 24, 25 a 26 de junio en el horario de 7 a 10 de la noche con una duración total de 9 horas. Por favor, no se vayan y al final del evento vamos a estar realizando este sorteo. Y además agregarles que esta es la segunda charla de un ciclo de conferencias que va a culminar el día viernes. Volver a repetirles, el día de mañana está el tema migración de OSAS 18000-2007 a ISO 45000 y el día viernes el tema protocolos COVID para actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Actualmente, ahorita ya nos está acompañando la ingeniera Maite. Maite, ¿me escuchas? Hola, muy buenas noches. Hola. Sí, se te escucha, Maite. Sí, se te escucha. Excelente, excelente, gracias. Hola, muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias a Shirley por la introducción. También gracias, Hugo, hemos escuchado atentos, realmente hemos aprendido bastante. Yo invito a Hugo que nos siga acompañando en el desarrollo de la charla para seguir atendiendo las consultas. De mi parte, vamos a conversar un poco acerca de las actividades que se desarrollarían posterior a la autorización de la reactivación económica de sus organizaciones. Nosotros como Global Certification Bureau somos una casa certificadora. Trabajamos bajo el enfoque de la evaluación de la conformidad. Nosotros como organismo certificador venimos desde México, en nuestra casa matriz. Nosotros estamos acreditados ante la entidad mexicana de acreditación que respalda todo nuestro sello de certificación a nivel internacional porque es parte o es signataria de la IAF. Les comento esto porque nosotros como organismo certificador o evaluador de la conformidad, lo que hacemos es ser un ente independiente a las organizaciones, en este caso, que se dedican al sector metalmecánica. Y como ente independiente podemos cumplir el rol de evaluar el cumplimiento de sus protocolos. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, nosotros realizamos lo que son las certificaciones ISO. Tal vez ustedes me puedan comentar si alguna de las organizaciones que representan cuentan con una certificación ISO, como por ejemplo 9001 de gestión de calidad, o la norma ISO 14001 de medio ambiente, o la norma ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo, que es la que estaría más ligada a lo que son los protocolos de vigilancia sanitaria, ¿no? A ver, voy a estar atenta al chat para que me puedan comentar si sus organizaciones tal vez cuentan con una certificación ISO. ¿Qué me dicen? Sí, algunos ya están certificados o todavía no. Sí, qué bien. Felicidades a los que ya se encuentren certificados con las normas ISO.
saben que han tenido que pasar por una auditoría, por una evaluación, ¿no? Entonces, esto es importante porque significa que estas organizaciones cuentan con una base documental importante, que es algo que también mencionaba Hugo, ¿no? Que la reactivación económica por medio del protocolo del sector no solamente es elaborar un plan, es implementar una serie de controles y documentos que me ayuden a asegurar la salud, específicamente con el enfoque a este virus, al COVID-19, para mis trabajadores y para todas las partes interesadas relacionadas a mi actividad económica. Pero lo que hoy vamos a desarrollar específicamente es no la certificación, sino la evaluación u homologación de proveedores. Que esto es también como un ejercicio de auditoría, solo que la solicitud de esta auditoría fue solicitada por sus clientes o que ustedes quieren ejecutar para sus proveedores, ¿no? ¿En qué consiste, pues, entonces, la evaluación u homologación de proveedores? Desarrollamos una metodología de auditoría ajustada a las necesidades de quien solicita la evaluación para sus proveedores, que consiste en, como lo indica el nombre propiamente, evaluar y calificar la gestión de cada uno de los proveedores. Si ustedes son proveedores de alguna otra empresa, esta empresa que es cliente suyo, pues puede solicitar la evaluación de ustedes, así como de otros de sus proveedores. Y la cadena es continua. Ustedes también pueden solicitar la evaluación de sus propios proveedores. ¿Y con qué fin? Con que ustedes puedan tener la seguridad de que toda su cadena de suministro esté cumpliendo sus protocolos de seguridad. Es decir, no solamente que hayan tenido la autorización de reactivación económica, sino que en el día a día de sus labores estén cumpliendo lo que indica este plan, además de toda la base legal que soporta un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hugo ya lo mencionaba al inicio de la presentación, ¿no? Esta normativa de seguridad de protocolos COVID tienen también una base en la normativa desde la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 29783, más sus modificaciones y sus reglamentos. Entonces, son todos estos protocolos los que se evalúan y los evaluamos de manera independiente al cliente y al proveedor, con el fin de que ambas partes sepan en qué medida están de cumplimiento y qué ajustes se podrían realizar en el camino de la operatividad, ¿sí? Si hasta acá vamos entendiéndonos, pues vamos a continuar. Si no, igual también estoy a sus consultas. Las preguntas que estén relacionadas a la parte técnica, vamos a guardarlas para cuando pueda Hugo también unirse, mientras voy a seguir compartiendo la información relacionada a la evaluación de los proveedores en el sector metalmecánica, ¿sí? Pues bien, ¿en qué consiste entonces el desarrollo de una homologación o evaluación de proveedores? Se perdió la pantalla. Perdón, ahí está. ¿En qué consiste entonces el desarrollo de una homologación de proveedores? Consiste en que se ejecute una evaluación que normalmente puede ser documental o puede ser documental más una visita presencial del desarrollo de las actividades de las empresas. Y dependiendo del resultado de esta evaluación, se podría emitir, o mejor dicho, se emite un informe y una constancia del nivel de cumplimiento o aprobación de estas organizaciones. Para ello se desarrolla en conversaciones con la entidad solicitante qué tipo de elementos vamos a tener que revisar o evaluar. En realidad se contemplan muchos criterios, ¿no? ¿Con qué finalidad?
de poder tener una conclusión final sobre el nivel de cumplimiento de mi proveedor o cuál es mi nivel de cumplimiento frente a lo que requiere mi cliente. De esta manera nosotros vamos a conocer todas las fortalezas y debilidades de esa organización en cara a los requisitos normativos legales de seguridad y salud en el trabajo. Pero cabe resaltar también que no solamente en una evaluación u homologación de proveedores se evalúa los ítems o los requisitos relacionados específicamente a la parte de seguridad y salud en el trabajo. También se pueden incluir diversos ítems, como por ejemplo, temas relacionados a la información financiera, temas relacionados a la parte informática, si es que manejan plataformas tecnológicas, temas relacionados a la parte de calidad del servicio o calidad del producto de una empresa o de sus proveedores, y temas también relacionados a la parte ambiental. Otro elemento que se suele incluir en la homologación de proveedores ahora es el ítem relacionado al control antisoborno. Todos estos ítems tienen que tener una base legal y para eso pues se cuenta con los especialistas que son auditores con amplia experiencia, especialistas también en el sector, ¿no? Tenemos que tener evaluadores del área del sector metalmecánica que además tengan conocimientos de normativas legales de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo o antisoborno. Entonces, no solamente se puede evaluar específicamente los protocolos COVID, que es lo que últimamente nos están solicitando, ¿no? Verificación de controles COVID, sino que a eso podemos añadir otros requisitos y se puede hacer una evaluación más integral, más robusta, con el fin de tener la garantía de que nuestros proveedores están cumpliendo, pues, nuestras demandas como cliente, ¿sí? Tal vez alguna de las organizaciones que ustedes representan ya haya pasado alguna vez por alguna homologación. Los que lo han pasado, pues, vean que es también como un ejercicio de auditoría, solamente que no vamos a evaluar los requisitos de una norma ISO, sino que vamos a evaluar los ítems o los elementos en base a normativas del contexto legal, más otras adicionales que se puedan ir añadiendo. Es importante recalcar que estos elementos se elaboran de manera personalizada. Cada cliente o ustedes como cliente de sus proveedores pueden diseñar un criterio o un procedimiento específico para ver qué cosa vamos a evaluar a nuestros proveedores en los elementos que ya hemos conversado. ¿Sí? Eso también era importante recalcarlo. Bien, ahora, siguiendo en relación al contexto que vamos viviendo. Ya hemos visto también, Hugo les ha explicado cómo es el protocolo o el proceso de reactivación económica, ¿no? Dependiendo del sector, en este caso metalmecánica, tienen que integrar los protocolos del sector de salud, como es la resolución 239, más los criterios específicos de su sector, ¿no? Metalmecánica. Este plan, que es el plan de vigilancia sanitaria del COVID, tiene que ser aprobada, ¿no? Tiene que ser entregada al Ministerio del Sector y aprobada por el Ministerio de Salud, ¿no? Ahora se han agilizado un poco este proceso que en la primera fase de reactivación tomaba más tiempo porque había que esperar la aprobación del ministerio sectorial y luego teníamos que, con el código que nos daban, ingresar el plan en el SISCOVID y esperar la aprobación del Ministerio de Salud y podía tomarse varios días. Ahora ya esto se ha agilizado, dura mucho menos y esperemos que se mantenga en esa línea. Quisiera saber si algunos de los que están, de algunos de los participantes ya han presentado su plan COVID o lo están elaborando
¿Cuál es la situación que tenemos de los participantes? Ya lo han presentado, nos dice Eduardo, es decir, ya tienen la aprobación. ¿Sí? Perfecto. Te felicito, Eduardo, a ti y a tu organización por tener la autorización. Aquellos que todavía no hayan elaborado el plan y no lo hayan presentado, pues ahí está Hugo, la compañía de Hugo, en caso necesiten apoyo o asesoría. Nosotros, ¿en qué momento empezamos a realizar las evaluaciones de cumplimiento del COVID? Pues cuando la organización ya obtuvo la autorización, como en el caso de Eduardo, y ya empieza a operar. Cuando ya está operando, lo que está pasando y va a seguir ocurriendo es que van a estar sujetas a fiscalización. ¿Quiénes lo van a fiscalizar? Pues en principio van a ser los municipios o gobiernos locales, también lo va a empezar a hacer la SUNAFIL o en algunos sectores su salud, ¿no? No sé si ustedes han visto alguna noticia, seguro que sí, en donde ya algunas empresas que obtuvieron la autorización y empezaron a ejecutar actividades se han estado sancionando y se han estado clausurando, porque en la práctica no estaban llevando a cabo los protocolos de su plan o los controles de su plan. Y cuando vamos a pasar por fiscalización, no solamente nos van a revisar el plan, van a poder también revisar el cumplimiento de todas las normativas relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo. Tomen eso en cuenta. Entonces, las evaluaciones que nosotros realizamos son estos ejercicios de cumplimiento para que si en algún momento tengan que pasar por fiscalización, ya van a saber o van a estar preparados de la información que tienen que tener a la mano, cómo tienen que presentar la información, porque han estado recibiendo por parte de nosotros estos ejercicios de auditoría. Porque como les comenté, los ejecutan especialistas del rubro del que estamos hablando hoy en día. ¿Sí? Eso era un poco para comentarles acerca de en qué momento nosotros actuamos en la evaluación del cumplimiento de estos protocolos. ¿Hasta aquí alguna consulta o duda con respecto a la modalidad de evaluación? Bien. Ahora ya para ahondar un poco en la metodología, Tomás nos comenta, ¿no? Un proveedor es un socio estratégico para una empresa al cual brinda sus servicios, razón que está obligado a cumplir con las normas. Claro, toda organización en nuestro contexto, en nuestro país, está obligado a cumplir estos protocolos. En la práctica tenemos que asegurarnos que así sea. El compromiso inicial es propio, pero muchas veces también tenemos que ver si nuestra cadena, nuestros socios estratégicos están cumpliendo, porque el que no cumplan y sean sancionados nos puede perjudicar, ¿no? Si mi proveedor, en este caso del sector metalmecánica, si yo tengo que comprar piezas para poder ensamblarlas o instalarlas en mi planta o fabricar piezas más complejas, si a este proveedor que yo le compraba estos insumos es evaluado, fiscalizado y luego sancionado y por lo tanto clausurado, ya no me va a poder abastecer. Y tal vez yo contaba con el abastecimiento de este proveedor para seguir produciendo y cumplir con mis clientes. Entonces, una forma de asegurarme de que esta cadena de suministro se va a mantener es también tener la garantía de que estos socios estratégicos están cumpliendo según ley y además han pasado por evaluaciones por parte de un ente independiente que me da también cierta garantía y tranquilidad. Ese es el fin de este tipo de ejercicios de evaluación, ¿sí? Con respecto a la metodología, lo que hacemos es reunirnos con las organizaciones que lo solicitan, ¿no? Por ejemplo, sus clientes o ustedes hacia sus proveedores. En ese sentido, comenzamos a recopilar información para saber qué es lo que se desea evaluar.
se desea evaluar específicamente protocolos COVID, se desea evaluar también elementos de normativa legal de seguridad en el trabajo e inclusive se van añadiendo normativas del sector, ¿sí? En este caso, sector industrial. Una vez que hemos recopilado esta información, comenzamos a elaborar un procedimiento con listas de verificación para cada tipo de proveedor, porque no es lo mismo realizar una evaluación a un proveedor de servicios, a un proveedor de insumos o materiales, que inclusive dentro de ese mismo grupo puedan haber subgrupos para los cuales hay que personalizar la evaluación que vamos a ejecutar. Todo esto es una información previa antes de la ejecución misma de la evaluación. Cuando estos ítems se han acordado con la parte solicitante, es que recién ahí se procede a comunicar a todos los proveedores que van a ser evaluados. También se establecen los criterios de los resultados de la evaluación, es decir, en base a qué resultado voy a determinar que mi proveedor está aprobado o que necesita corregir cosas con urgencia para que yo le siga comprando. Todos estos elementos también son conversados previamente. Una vez que estos elementos ya se han aclarado, se procede a la ejecución de la evaluación del proveedor, que, como les comentaba anteriormente, puede desarrollarse de manera documental, es decir, solicitamos simplemente sus documentos o registros de control, como por ejemplo, si vamos a enfocarnos específicamente en el COVID, pues podemos pedirle los registros del control de temperatura, podemos solicitar los registros de la entrega de EPPs o las fichas técnicas de los EPPs, también podemos solicitar los registros de las inspecciones de los ambientes, todo en relación a las normativas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero la otra modalidad complementaria es que vayamos directamente o podamos tener acceso a los lugares donde se ejecutan las actividades de este proveedor y verificar que también en la práctica se cumpla lo que indican sus registros. Todas estas características son preacordadas con la entidad solicitante, ¿sí? Y acá les voy a mostrar un ejemplo de cuáles pueden ser las categorías de los resultados en la evaluación, ¿no? Como les comento, cada organización solicitante establece sus criterios de evaluación. Este es solamente un ejemplo, en el cual el proveedor evaluado podría tener los siguientes resultados, ¿no? De un puntaje que va de 0 a 100, podríamos tener un puntaje de 50 o menos, que sería una categoría de proveedor, pues, no óptimo, ¿no? Con clasificación de malo. Podría obtener un resultado de 50 a 75, que se categorizaría como un proveedor, pues, regular. Tenemos también el rango de 76 a 89 sobre 100, que sería un proveedor bueno, y un puntaje de 90 a 100, que sería muy bueno. ¿A quiénes debería seguir contratando el cliente? Pues ellos van a decidir si será aquellos proveedores que tengan de puntaje de bueno a muy bueno o de regular a muy bueno. Pues nosotros solamente, nuestra función es realizar las evaluaciones y tener los resultados. ¿Qué se hace con el proveedor luego de estos resultados? Esto ya queda en manos del cliente o la organización solicitante, ¿sí? Pero nuestra tarea no queda en la entrega de estos resultados. Lo que nosotros también hacemos es un acompañamiento, ¿sí? Es decir, entregamos el informe final al cliente y al proveedor, y el cliente sabe cuál fue el resultado de su proveedor y el proveedor también conoce su propio resultado, y lo que hacemos son acompañamientos en caso el proveedor haya tenido que realizar algunas correcciones o mejoras, los vamos guiando en ese proceso. Esto es importante porque al cliente le da la imagen de que el proveedor quiere mejorar y se esfuerza por mejorar el resultado obtenido de su evaluación.
y según las soluciones o acciones correctivas que presenten, nosotros vamos acompañándolos en ese camino hasta pues una siguiente evaluación. ¿Sí? Una vez que los proveedores o las organizaciones en general tienen la práctica de llevar a cabo evaluaciones o auditorías de homologación, pues están un paso más adelante para llegar a otra escala de reconocimiento, como pueden ser las certificaciones, ¿no? Entonces, ya nos mencionaron que algunas empresas de los participantes ya están certificados, entonces ya tienen la costumbre, por decirlo así, de pasar auditorías de su sistema de gestión, que es un sistema más complejo, más robusto, de aquellas que están pasando homologaciones de normativas legales en general. Y aquellas que pasan homologaciones están más cerca de lograr las certificaciones. ¿Y por qué les comento esto? Porque suele ser un elemento diferenciador. Si ustedes, que son organizaciones del sector metalmecánica, trabajan con clientes de construcción, de minería u otros, seguramente saben que los reconocimientos de certificación puede ser un elemento diferenciador para lograr contratos y tener esta ventaja competitiva frente a sus competidores, ¿no? Otras empresas del mismo rubro. Y además, a las empresas que ya están homologadas o que en el mejor de los casos están certificadas, ya no necesariamente les van a pedir evaluaciones periódicas, ¿no? Porque ya se entiende que pasan por auditorías regulares, mínimamente anuales. Y esto es algo importante de recalcar. Otro también que les quería comentar es que las homologaciones o los resultados de estas auditorías que nosotros realizamos tienen un plazo de tiempo, ¿no? Empezando porque si los resultados presentaron algunos elementos que hay que mejorar, damos plazos de tiempo para hacer los seguimientos, para que la organización vea que tiene que manifestar su compromiso de manera pronta, ¿no? Podemos presentar hasta plazos de 30 días para que vayan corrigiendo aquellos elementos que no salieron tan favorables en la evaluación. Pero también nosotros emitimos una constancia o un certificado cuando, con el resultado de la aprobación del proveedor, y esta evaluación tiene un periodo de vigencia. No tiene vigencia indefinida. Digamos que lo usual es que tenga una vigencia de 1 año. Esto quiere decir que este proveedor evaluado tuvo un nivel de cumplimiento de los ítems o normativas que se evaluaron, que pueden ser específicamente de seguridad y salud en el trabajo, y que se da constancia de este cumplimiento, pero que esta constancia tiene una fecha de vigencia, que es de 1 año. Y esto se hace porque las normas pueden cambiar, los criterios o los requisitos de exigencia del cliente también pueden variar, y hay que revisar por lo menos con 1 año de diferencia cómo ha ido el cumplimiento del proveedor a lo largo del tiempo, y si es que está adaptando estas nuevas actualizaciones, tanto de normativas legales como los requisitos de su propio cliente. Así que ahora les voy a compartir un modelo de los certificados que emitimos con relación a la homologación de proveedores. Como ven, va el nombre del proveedor que ha sido evaluado con el registro o el sello correspondiente que nosotros otorgamos como casa certificadora, y va también indicado el resultado según el criterio de evaluación que especificó su cliente, y va también la vigencia, es decir, desde qué fecha hasta qué fecha tiene vigencia esta constancia. Este documento se puede compartir con todos los socios estratégicos o partes interesadas para que puedan adecuarlo o adaptarlo también con otros clientes que reconocen ese certificado y pueden dar garantía de ello, ¿sí? Entonces,
todo el conjunto de la evaluación de proveedores va a tener como resultado general el fortalecimiento y la integración de toda la cadena de suministro, es decir, de el cliente con sus proveedores, que si ustedes son proveedores, y a su vez el de ustedes para con sus propios proveedores, ¿no? Va a tener también como resultado colateral el que los profesionales o el equipo humano de esas organizaciones mantengan sus competencias actualizadas, es decir, sus capacitaciones, su perfil esté cumpliendo para poder desarrollar la actividad, el servicio o producto que ofrecen y puedan seguir manteniendo el negocio en la línea o con las organizaciones con las que están comprometidas. Nuestro compromiso, es importante recalcar, es que al ser un organismo certificador garantizamos la independencia, pero sobre todo la confidencialidad de la información que vamos a manejar, ya que al realizar una evaluación de proveedor tenemos que tener acceso a la información de esta organización, como en una auditoría de certificación. Entonces, nuestras propuestas y contratos tienen cláusulas específicas de confidencialidad. De igual manera, nuestros especialistas, cuando acuden a realizar las auditorías, manifiestan esta confidencialidad y aquel que haya pasado un ejercicio de evaluación con nosotros se darán cuenta de que el equipo de especialistas o auditores nunca se llevan información ni digital ni física con ellos. Toda la información que se revisa es dentro de la instalación, ya sea digital o física, de la organización que estamos evaluando, ¿sí? Esto es muy importante de recalcar. Sonia nos consulta, ¿es necesario que un proveedor sea evaluado por un ente externo o también puede ser evaluado de manera interna? Y de ser así, ¿con qué frecuencia? Importante tu consulta, Sonia. Si queremos hablar de evaluaciones por su tipo, tenemos las evaluaciones internas o auditorías de primera parte, que son autoevaluaciones que se hace una organización para su propio protocolo o para su propio sistema, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo. Luego están las evaluaciones o auditorías de segunda parte. Estas son realizadas a otra organización, es decir, de cliente a proveedor, ¿no? En la línea hacia arriba o hacia abajo. Y esta auditoría es la que normalmente llamamos auditoría de segunda parte o evaluación de proveedor. Lo importante es que lo ejecute una entidad independiente. Lo que solemos encontrar cuando realizamos auditorías es que cuando la organización audita a su propio proveedor, lo tiene que hacer resguardando la independencia, porque si lo va a auditar el área de compras, que es quien le solicita la orden, o el área usuaria, tal vez no pueda asegurarse completamente la independencia. Y eso es muy importante. Es por eso que se tendría que hacer de esta manera. Y si estamos hablando de protocolos relacionados a normativas de antisoborno, con mayor razón, las auditorías o evaluaciones a nuestros proveedores deberían hacerse con una entidad o con una persona independiente a estas dos organizaciones. Y ya para completar el concepto, están las auditorías o evaluaciones de tercera parte, que esas solamente las pueden realizar entidades certificadoras, como nosotros, a cualquier organización que lo solicite en base a un estándar internacional. Espero que con eso haya podido cubrir tu consulta, Sonia. Bueno, con respecto a los costes, ¿no? Pues una evaluación de proveedor va a tener que estimarse específicamente según ciertos parámetros, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son los protocolos? Si vamos a evaluar específicamente temas de seguridad y salud en el trabajo o protocolos COVID, o vamos a tener que añadir a eso temas de calidad, temas de financieros o temas de antisoborno, pues todo ello va a variar en los costes de la evaluación. También sobre
cuántos proveedores tenemos que evaluar y si todos van a manejar los mismos criterios de evaluación. Entonces, los que estén interesados en saber de manera personalizada cuánto sería la evaluación a sus proveedores o siendo organización, si es que mi cliente me quiere evaluar también, pues les voy a agradecer que se comuniquen ya a los teléfonos o a los datos de contacto que acá les vamos a pasar para que de esa manera ya les den una información más específica sobre los tiempos, costes y temas más específicos de acuerdo a la actividad que vayan realizando. Bueno, eso era un poco la línea de información que les quería compartir. Es algo que se está empezando a ejecutar ahora en menor medida porque digamos que las organizaciones están en su proceso de reactivación, ¿no? Todas nos estamos preocupando por prepararnos para poder empezar a realizar nuestras actividades económicas. Como les había adelantado, nuestra función es posterior. Una vez que las empresas ya se hayan reactivado y empiecen a operar, es que vienen los controles de cumplimiento de los protocolos COVID en particular y complementario a eso las normativas legales de seguridad y salud en el trabajo y cualquier otra que pueda exigir sus clientes o sus socios de negocio. Desde mi parte les agradezco mucho la atención. A partir de ahora podemos, Hugo, espero que estés acá todavía conectado, los que tengan más consulta respecto a los temas específicos del plan COVID del área metalmecánica y también otras consultas relacionadas al tema, vamos a estar atentos a que puedan escribirnos por el chat para poder responderles. Gracias, Mate. Voy a responder esta pregunta que leí primero. ¿Se me escucha, cierto? Sí, claro que sí, te escuchamos, Gracias. Hugo. Hay una pregunta que nos hace Gianmarco Rojas, ¿no? ¿Qué se recomienda cuando es necesario usar un respirador para ciertos gases y se trabaja en conjunto, ¿no? Es una muy buena pregunta. Generalmente, por ejemplo, para efectos de los respiradores que tienen especificación, por ejemplo, de filtros serie N, serie R y serie P, que son unos muy conocidos, que por ejemplo fabrica 3M, ¿no? Los filtros serie N, ¿no? Que justamente ahí están el N95, son para uso de atmósfera libre, ¿no? Esos son para partículas que están suspendidas en el aire, incluso, esto incluye partículas que puedan contener virus, ¿no? O bioaerosoles, ¿no? Pero hay otros filtros de otras series, no solamente la N, ¿no? Hay serie R, ¿no? Que incluye neblinas con base en aceite, partículas peligrosas, partículas incluso líquidas, y otros filtros de serie P, ¿no? Entonces, normalmente, cuando se tiene un filtro, por ejemplo, que contrarresta gases, por ejemplo, neblinas, gases o vapores orgánicos, normalmente estos filtros ya de por sí tienen la protección contra partículas normales. Es decir, adicionalmente a los gases de los que protegen, filtran las partículas que son partículas sólidas, que pueden contener los virus. Entonces, es importante revisar ficha técnica del respirador, ¿no? Para comprobar que efectivamente tiene el nivel de filtración que necesitamos, porque se entiende que en la industria metalmecánica el tema del COVID es uno de los riesgos, ¿no? Hay otros riesgos de inhalación de gases, de vapores orgánicos, que puede estar en el tema de actividades de pintura, de soldadura, entonces son otras especificaciones adicionales, pero generalmente como son filtros de especificaciones más altas u otras categorías, lo normal es que ya de por sí o por defecto también filtren las partículas sólidas normales, ¿no? Aparte de los gases de los que protegen, porque tienen unos ciertos filtros con otros elementos aparte del filtro físico.
Entonces, es lo que puedo decir, ¿no? Siempre es importante revisar bien la ficha técnica del producto del EPP que vamos a utilizar para poder incluirlo como un estándar, ¿no? Eso sería en relación a la pregunta que ha provenido del Facebook. Otra pregunta es de Luis Isaías, ¿no? Que nos indica que tiene 2 trabajadores en total y consulta si debe presentar su plan para la vigilancia, prevención y control. Menciona que en la fase 1 le informaron que solo presentaban las empresas que tenían a partir de 5 trabajadores, pero en realidad la ley es bastante clara. En el ámbito de aplicación de la resolución ministerial 239, básicamente en ese ámbito de aplicación simplemente dice la ley que es aplicable esta norma a las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas, es decir, inclusive las personas naturales con negocio, con RUC, tienen que atenerse a esta norma. Entonces, con mayor razón, una empresa de 2 trabajadores también tiene que atenerse a esta normativa. Y si vemos la definición de empleador como definición operativa de la norma básica del MINSA, ¿qué es un empleador? Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios trabajadores, que basta un trabajador, ¿no? Por supuesto, la complejidad del documento tendrá que ver con la complejidad de la organización. No vamos a esperar un nivel de complejidad elevado de una empresa unipersonal o una microempresa en comparación con una organización que tiene departamentos, que tiene muchas personas, que tiene líneas de negocio diferentes, ¿no? Entonces, tendrá que ser coherente, pero realmente si alguien ha dicho que no es necesario que lo haga, en realidad es un error, ¿no? Entonces sí debería presentar el plan para la vigilancia, prevención y control COVID-19. Esa es la otra pregunta que leí. Hugo, acá Alicia nos consulta si hay alguna normativa sobre el uso de cabinas de desinfección de ozono. Sobre cabinas de desinfección de ozono. Mira, he estado investigando, pero no he encontrado una normativa específica de desinfección de ozono nacional, ¿no? Hay empresas que utilizan el ozono, incluso hemos tenido nosotros clientes que utilizan, que elaboran máquinas de ozono para tratamientos médicos con resultados positivos. El ozono es un conocido agente desinfectante, ¿no? Incluso lo utilizan la industria alimentaria para, por ejemplo, desinfectar el interior de las botellas de agua. Las botellas son ozonizadas, ¿no? Y esto elimina patógenos, pero hasta ahora no he encontrado una normativa nacional que regule esto. Básicamente, hasta ahora lo que he encontrado son procedimientos privados, ¿no? Procedimientos y protocolos privados de desinfección. Claro, y con un enfoque particular, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con el COVID. Sí, que no está enfocado necesariamente con el COVID, sino básicamente son protocolos privados de desinfección en general, ¿no? Exacto, lo que sí está claro es que la normativa específicamente habla de que las cabinas de desinfección, sea cual sea el elemento desinfectante que utilice, no son recomendables, no deben ser utilizadas, porque básicamente la desinfección con elementos desinfectantes que pueden ser por aspersión u otros métodos de distribución, solamente pueden ser aplicados a superficies inertes. Eso sí está clarísimo, ¿no? Sí, eso es importante y vamos a tomar la consulta, Alicia, porque si hay empresas que están pensando diseñar la forma de sus áreas de higienización para sus trabajadores, ya sea en una planta o en un establecimiento cerrado o abierto, es importante que se guíen de especialistas, ¿no, Hugo? Sí, efectivamente. Lo más recomendable es
las personas que tengan dudas pues se guíen de especialistas y que ante cualquier tema que un proveedor, ¿no?, ofrezca servicios, pues le pueda brindar la documentación sustentatoria de la conformidad de estos servicios, ¿no? Exacto, así De hecho es, sí, hemos visto importante. ejemplos donde varias organizaciones y también incluso en el ámbito personal, asociaciones de vecinos de edificios o de condominios han estado adquiriendo sin mayor consulta o sin mayor investigación estas cámaras de desinfección cuando está contraindicado, ¿no? Entonces ha sido como que una inversión en vano, ¿no? Que básicamente lo van a tener que retirar. Eso, sí, hay que tener mucho cuidado. Excelente, excelente. Vamos a ver si tenemos algunas otras consultas. Hugo, tal vez puedas anotar tu correo o los teléfonos de contacto en el chat para que también puedan Por supuesto. comunicarse con ustedes, ¿no? Los que estén necesitando apoyo en estos momentos. Perfecto. También, Maite, para agregar la participación activa a través de la página de Facebook y los grupos a los cuales se ha compartido la charla. Agradecerle a todos los presentes y como lo prometido es deuda, más bien aprovecho para compartir unos segundos y hacer el sorteo de las becas parciales para los cursos del mes de junio. Como bien se indicó durante la capacitación, se están realizando webinars gratuitos y también cursos de formación especializada, cursos y talleres en relación a la normativa nacional aplicable en el contexto del COVID y a un taller de tratamiento de no conformidades y acciones correctivas. No sé si me podrían confirmar si están viendo mi pantalla. Sí, la Maite, ¿me estamos viendo, confirmas? Shirley. Sí, estamos viéndola. Perfecto. Entonces, ok. Entonces, recordarles de que estos cursos se están programando para el día 24, 25 y 26 de junio de 7 a 10 de la noche con una duración de 9 horas. Van a venir certificados o con las constancias de Global Certification Bureau, organismo de certificación acreditado ante la entidad mexicana de acreditación. Se va a dar en la modalidad virtual con conferencias en vivo. Cuenta con un descuento promocional del 10% hasta el 15 de junio. Si tienen consultas o alguna duda, pueden contactarnos a los correos en la parte inferior. Por otra parte, el día 29 y 30 de junio, sí, sé que es feriado, pero también se puede uno capacitar esos días, del horario de 6 a 10 de la noche, con una duración de 8 horas, el curso taller Tratamiento de no conformidades y acciones correctivas, realizado por el ingeniero Fernando Nájar, en la modalidad virtual, también con conferencias en vivo. Este curso también cuenta con un 10% de descuento hasta el 15 de junio. Agradeceremos que consulte por las tarifas corporativas a partir de 3 participantes. Recordarles también de que hay 2 conferencias adicionales esta semana. El día de mañana, migración a OSAS 18.001-2007 a ISO 45001. Y también el día viernes, protocolos COVID-19 para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Por favor, si es de su interés, inscríbanse, es gratuito y pasen la voz a los demás interesados. Entonces, procederemos al sorteo. Hasta las 18 horas y 30 minutos, estos eran los participantes que se registraban en nuestro software como personal inscrito y participante. Han habido casi un centenar de personal inscrito, pero los asistentes se hacen acreedor a participar en este sorteo. Entonces, espero que estén todos los que están ahí registrados. Vamos a proceder con el sorteo.
vamos a elegir a 2 ganadores. El primer sorteado va a salir con una beca parcial para el curso de normativa COVID, y el segundo ganador, o el segundo mencionado, para el curso de tratamiento de no conformidades. Es por una beca de 50%, media beca. Iniciamos. Perfecto. Salieron sorteados la señorita Rosana Lacote, ejecutiva de ventas de International World, y en el curso de tratamiento de no conformidades, la señorita Cecilia Cabello, del área de administración de IWSAC. Les agradeceremos que nos escriban por interno para reclamar sus cursos. Si es de que desean derivarse a otra persona, nos lo indican también por interno. ¿Ok? Entonces, eso sería más que nada todo por hoy. Y les agradecemos a cada uno de los ponentes por su participación y charla. No sé si tengan alguna consulta adicional. De todas maneras, pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página web, y los invitamos a que puedan inscribirse tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Facebook, dado de que constantemente publicamos los cursos gratuitos y pagos, y podrían estar de una manera más oportuna informados de los próximos eventos que vamos a estar ejecutando. Recordarle que somos un organismo de certificación en sistemas de gestión ISO 9000, 14000, 45000. Sistemas de gestión antisoborno, somos uno de los pocos organismos de certificación acreditados en sistemas de gestión antisoborno en el Perú, con empresas públicas y privadas debidamente certificadas. Y, entre otras normas, también certificamos seguridad vial, cadena de suministros, y, como el tema de hoy así lo ha indicado, realizamos evaluación de proveedores. Si están interesados en que se evalúen a sus proveedores, pueden comunicarse con nosotros. Muchas gracias, eso sería todo por hoy. Agradezco a Maite y al señor Hugo Vargas. Un aplauso para ellos. Hasta luego. Muchas gracias, Cheli. Un aplauso virtual. Gracias, Hugo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, también por las muy agradecido certificaciones con la obtenidas el atención. día de ayer. Ok, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.